Bienvenidos al programa Tincuy, un espacio de diálogo y reflexión en torno a las distintas realidades que atraviesan la región de Ayacucho. Este programa nace desde el Colegio Profesional de Antropólogos del Perú, del Consejo Directivo Descentralizado de la región de Ayacucho. Buscamos, en cierta medida, dialogar, socializar, llegar a cabo todas las múltiples investigaciones que se realizaron en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, y en esta ocasión nos encontramos con Cristian Silvera Cuni. Hola, Cristian. Hola, José, ¿qué tal? Gracias por hacerme partícipe de este programa, ¿no? Porque es interesante difundir lo que hacen los antropólogos, porque yo me acuerdo cuando entrábamos a antropología y la pregunta clásica cuando tú vas a algún sitio y dicen ¿qué estudia un antropólogo? Y la respuesta más, claro que es lógica y más completa, es que estudia al hombre, ¿no? Pero es muy amplia, muy vaga. De esta manera como que vas haciendo notar de que sí estudia al hombre, pero en sus diversas fases en la sociedad como parte de un ser cultural, ¿no? Claro, muchos ingresamos a la universidad justamente motivados por algunos textos, libros, o a veces sin saber qué vamos a estudiar, ¿no? Sí, pues. Hoy Cristian nos va a comentar en torno a su tesis que ha sido sustentada, realizada en el 2015, ¿no? Que titula Nosotros, los otros y todos nosotros. Una mirada a las iniciativas interculturales de la UNCH. Coméntanos, ¿cómo así se surge o se gesta esta investigación? Mira, este trabajo es casi la culminación de mi proceso en la universidad, porque antes de esto yo había intentado hacer, por ejemplo, el tema de calidad educativa, pero como te digo, o sea, al inicio cuando empiezas con el tema de investigación como que no sabes cómo concentrarte en un tema en específico, sino que tus temas son muy amplios y no sabes cómo darle un centro a la investigación, algo así, ¿no? Entonces empecé con el tema de calidad educativa, quería ver cómo el tema, pero como que calidad educativa en qué, ¿no? Entonces de ahí intenté continuar con eso por un par de años más porque me jalé pues en investigación, porque yo continuaba y como que no me trataba, no le estaba planteando bien, sino no me aprobaba. De ahí quise hacer el plan Zanahoria, no sé si se acuerdan el famoso plan Zanahoria cuando hubo mucha inseguridad, salió por el plan Zanahoria para tranquilizar las cosas. Igual también como que no me centraba en el tema y estaba así, pues no estaba en ver qué cosas hacía. Como tanteando ahí, claro, qué claro, hacer. claro, entonces, hasta que al final alguien me dijo que era mejor investigar algo que en lo que es algo familiar. Familiar en el tema de que algo que conozcas, o sea, porque lo empírico es lo que da la parte científica, académica, ¿no es cierto? Entonces yo ahí estaba en eso, ¿no? Es algo que sea cercano de lo que yo conozca. Y también ahí entró el tema de ver qué posición yo tenía como investigador. Si lo hacía de manera externa, o la observación participante, pero también como que la participante es igual, o sea, ver desde afuera, ¿no? Lo que hice fue ser parte de la investigación, o sea, algo que era parte de mi cotidianidad y de lo que yo también era parte de ello. O sea, no me vi mucho como investigador, sino como alguien que era parte de ese tema y que trataba de entender eso, ¿no? Como parte de su propia reflexión. Entonces por eso es que salen nosotros, los otros y todos nosotros, porque nosotros somos nosotros, los otros son los que nosotros creemos que son nosotros, pero al final los otros y nosotros somos todos nosotros, porque igual convivimos en un espacio, ¿no? Y esto deriva en la categoría de interculturalidad. Claro, y la interculturalidad misma, y dentro de tu tesis nos compartes, por ejemplo, estas primeras inquietudes, y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es cómo después de una feria realizado o promovido por Hatumian, ¿no? Donde varias personas vinieron con sus atuendos típicos, ¿no? Para diferenciarse y decir que las culturas están aquí, empiezas a problematizar esto y decir qué tan efectivo puede ser este tipo de interculturalidad entendida de esta manera instrumentalizada o folclorizada. Claro, como te decía, o sea, volviendo a la idea de que yo no quería ser el que observaba, sino que quería ser yo parte de eso, o sea, y ahí entró pues el tema de la etnografía, ¿verdad? Que la etnografía también siempre tiene un lado de ver desde afuera, ¿no? Sino que ¿qué podría haber sido una autoetnografía, si se quiere decir de esta manera, ¿no? Porque claro, yo mismo fui parte de eso, entonces
como te decía, estaba en qué cosa puedo investigar porque se tiene que ser algo que sea cercano. Yo he nacido acá, he vivido acá. Mis papás son quechohablantes por las profesiones que tiene mi mamá, profesora, mi papá economista, mi abuela era comerciante, entonces, o sea, siempre he estado vinculado a esto, entonces yo no puedo decir que estaba alejado de decir, ¿qué podría hacer? Pues, ¿no? Y antes de esta feria apareció el Jatuñán, cuando estaba en mis últimos años de universitario, y yo quise ser parte del Jatuñán. Y yo fui cuando funcionaba la oficina en donde está en Higuera, atrás, no, en Higuera, mira, ya. ahí hicieron las entrevistas, yo fui para que sea parte de la comunidad, pues, ¿no? Y me dijeron que no podía porque yo había nacido en la ciudad y que tenía que ser quechohablante, etc. Me dijo, o sea, la construcción de un otro es porque nosotros mismos lo construimos. Pues es una cosa. Y o sea, sin pensarlo ya estaba empezando a entrar en un tema, ¿no? Y la feria fue pues lo que culminó todo eso. Porque no sé si es. Yo me recuerdo que cuando lo explico cómo salió, era que yo estaba caminando de mi casa a la universidad, porque siempre lo hacía caminando, entonces veía letreros, cosas que, por ejemplo, letreros en los que había nombres en quechua, pero combinados con inglés, no sé, o sea, entonces la interculturalidad estaba ahí, pues, no sé, porque es ese intercambio de distintas formas de percepción, de visión que viene de distintos lados. Entonces estaba ahí y justo llegó y yo no sabía que había esa feria y la feria culminó todo esto. Porque ya lo que me habían dicho y luego ver eso, o sea, cómo, o sea, y todos esos chicos que estaban en esa feria son mis compañeros de salón, son con los que hablo. Incluso las comidas que ellos exponían ahí eran comidas que yo normalmente comía, el atajo, el yuyo, el trigo picante, o sea, el puspo, el mote, el queso, o sea, pero por ese momento yo no era parte de eso, yo era más bien el que veía a los otros. Entonces, y esos otros chicos que también son parte de ese mismo salón, que no eran del Jatuñán, pero que tenemos las mismas raíces, veíamos a un otro construido. Claro. Entonces ahí salió pues el tema de investigación. Y también por eso salió el tema de nosotros y todos nosotros. ¿No? Que el título fue ya casi el final de la investigación, porque la idea era interculturalidad. Claro. Y yo me recuerdo que ahí tiene que ver mucho el profesor Mariano, ¿no? Que fue el que pulió todas estas cosas. Entonces él me dijo, no te encasilles en el título, que eso sale. Pues, ¿no? La idea es que tengas claro el tema. Entonces, interculturalidad, volví a caer en lo mismo de calidad educativa, volví a caer en lo mismo de plan zanahoria, de interculturalidad, pero ¿qué? Pues, ¿no? Entonces ahí salió específicamente ver el tema de las iniciativas de interculturalidad, pero en un espacio determinado, ¿no? Para que no sea amplio la universidad. Y además un espacio donde frecuentas constantemente, interactúas y es algo familiar para uno mismo. Claro, entonces era parte mío. Yo era el problema, o sea, yo era, como era parte del problema, y también era el problema. Entonces, por eso digo, no he tratado de ver mucho desde afuera, sino desde lo que yo he nacido acá, de volver a pensar que tengo padres que, si bien ciertos son de acá, pero son quechohablantes. Mira, incluso las festividades que compartimos se comparten acá y en el interior, ¿no? Y si uno de repente revisa, examina, yo ahora que estoy en los archivos veo que muchos pueden tener raíces de adentro, ¿no? Entonces, basta que hayas nacido acá y es ilógico tratar de diferenciarte de que por haber nacido acá tienes que ver que hay otras culturas diferentes. Y hay un desafío justamente en dónde hacer la investigación. Por ejemplo, normalmente en los estudios, de acuerdo a muchos antropólogos, siempre salen hacia otras realidades distintas para que puedan tener mayor facilidad y sorprenderse de cosas que nunca habían visto, ¿no? Y es ahí justamente donde entra el etnocentrismo, no sale. Ahora, pero si es un lugar tan familiar donde te hace algo muy cotidiano y tienes formas de explicar eso, ¿cuáles han sido los desafíos que has tenido que enfrentar, por ejemplo, hoy? Mira, los desafíos que he tenido que enfrentar básicamente han sido romper con mis esquemas, con mis complejos, con mis propios estereotipos y estigmas, ¿no? Porque se te hacen crecer pensando que porque naciste en ciudad ayer es diferente, entonces, pero no, pues, o sea, primero tuve que romper con eso para ser yo parte. Claro. Y el otro desafío era cómo conversar con todos, pero sin hacerlos sentir como que están siendo investigados. Porque uno de los principales cuestionamientos que yo pongo incluso en la metodología es eso, ¿no? Que las entrevistas, las encuestas,
las observaciones participantes, no participantes, como que son, son herramientas de investigación y como son herramientas obedecen una lógica ya estructurada. Entonces, y esa lógica estructurada es ver el objeto de estudio. Claro. Entonces, como que yo, o sea, sí, obviamente por ser una tesis tenía que seguir todos esos parámetros porque no los puedo romper, o sea, pero lo que traté de hacer es llevarlo, porque la metodología al final implica mucho cómo quieras hacer tu trabajo. Entonces, humanizarlo. Claro, yo lo llevé a mi lógica, ¿no? Entonces, tenía claro las preguntas, sí, porque tengo mi guía de entrevistas, de observación, todo, tenía claro, pero muchas veces eran improvisaciones, pero no era locura, ¿no? Como ya tenía el esquema todo, entonces cuando yo conversaba, de cualquier conversación, de cualquier observación, trataba de llevarlo a mis preguntas, a mis cuestionamientos. Entonces, por eso es que todo, y eso fue también otro que me decía el profesor Mariano, pues, ¿no? O sea, desde que empieza la idea, no hay necesidad de seguir fase por fase, sino ya empezó la investigación. Entonces, y eso es lo que hice, o sea, todo el tiempo escuchar noticias, ver películas, comentarios, afiches, o gestos, muecas, barras, porque también fui a hacer todo eso era parte de... Todo suma, sí. claro. ¿Y por qué digo que era complejo? Porque cómo hacía de que esto no me lleve tampoco a estar manipulando la información, ¿no? Porque lo que quería romper era eso. Porque se supone que tenía que tratar de llegar al problema de fondo. Claro. Entonces, eso, y el otro tema era la predisposición de las personas. Porque, o sea, nadie está pues con su tiempo para regalártelo, ¿no? Sí, pero también una de las cosas que dentro de tu tesis mencionas es que cuando ibas a decir, oye, voy a hacerte algunas preguntas sobre interculturalidad y te derivaban otras personas, ¿no? Ah, eso pregúntale a él. Él viene del campo, no, él es cholo o cosas así, ¿no? Él sabe de esas cosas. A ver, justamente como te decía, las entrevistas, las encuestas, como que las personas cuando te dan una entrevista, una encuesta de inmediato, o sea, automáticamente tu cerebro procesa y es como que están midiendo tu nivel de conocimiento, tu nivel de formación, y entonces tú lo que haces es tratar de dar respuestas que en tu lógica sean las correctas, las que quiere escuchar o leer el investigador, no sé. Te esfuerzas por dar respuestas, no estás en sí hablando del tema. Entonces, una experiencia propia, sino más de conceptos. Y por eso es que me dedicaban, no, él sabe más, güey, es más estudioso, no más, mira, yo conozco a alguien que entonces, yo por eso cuando me acercaba, cuando iba a hacerlas, porque tienes que hacerlas también las entrevistas, ¿no? Iba y siempre trataba de hablar, que era más una conversación, y también trataba de llevarlo por ese lado. Pero por lo general lo que más he hecho es estar atento a todo, noticias, todo. Por ejemplo, cuando me fui a la barra a las Olimpiadas Universitarias, ahí por ejemplo... las asociaciones entre educación y la mayor presencia de personas que provienen del campo, ¿no? Claro. Y esta es una anécdota interesante porque yo iba ahí y ya tenía a mi enamorada. Y me dice, oye, ¿dónde estás? Estoy acá haciendo mi trabajo. Y llega y me ve en las barras de la universidad. Y me dice, ¿qué trabajo es ese? Le digo, estoy trabajando, le digo, pero si estás ahí más viendo, o sea, y al final, cuando entendió que estaba trabajando, cuando me fui a un lado y agarré mi cuaderno de campo y empecé a anotar las barras. ¿Por qué no hacía en ese momento, no grababa un entrevistado? O sea, otra cosa que no hacía era grabar, porque como yo quería la espontaneidad, la naturalidad, entonces lo que trataba era de captar todo lo que pueda en el cerebro y luego retirarme a un espacio y anotar todo lo que recordaba. Entonces yo justo ahí, y te digo esta anécdota porque justamente como estamos hablando de qué hacen los antropólogos es justamente eso, nosotros entendemos las subjetividades. Claro. Y la subjetividad no puede ser un concepto, una teoría como tal o una respuesta correcta, sino la subjetividad es justamente eso espontáneo que sale de ti porque es parte de un resultado de una formación que tiene un bagaje cultural, una esencia y todo, lo que sale así. Porque tú para dar una respuesta no estás pensando, o sea, tus respuestas salen, porque ese es el resultado de todo tu proceso desde que abriste los ojos a este mundo hasta el etapa en la que estás y tienes todo un conocimiento que salen. O sea, eso es lo que yo traté de buscar porque creo que de esa manera podía llegar más a entender y entendernos, ¿no? Porque sobre todo yo siempre he hablado del tema de hacer conocimiento de nosotros. Claro. Porque, o sea, no es que yo tenga una corriente anticapitalista o antineoliberalista o que sea
hay que cerrarnos al mundo y hay que, o una idea especialista, sino que yo lo que más creo es en por qué utilizar las categorías, las formas que ellos que nos entregan para entendernos y no nosotros mismos entendernos desde nosotros. O sea, nos dicen cómo debemos ser y cómo debemos entendernos. Romper eso también fue otra cosa un poco difícil, ¿no? Porque como te digo, o sea, yo me involucré no como investigador, sino como que alguien que era parte de eso, ¿no? Porque tuve que romper mis complejos. Claro, y hablando ya más en el plano de la experiencia como antropólogo, como persona, ¿no? De hacer estas reflexiones en torno a un contexto, a un ámbito bastante familiar, ¿cómo defines tú o en ese tiempo la identidad que tenías? Si de un lado Jatuñán te decía, bueno, no cumples con mis estándares, así que no eres bienvenido, ¿no? Pero sí interactuabas con otras personas, consumías, eres parte de... Claro. Entonces, ¿qué dilemas en la cuestión identitaria te ha generado realizar un trabajo sobre la interculturalidad, por ejemplo? No complicado, sino era, era curioso porque, o sea, yo sentía que no soy parte, que soy parte de lo que he nacido acá y como te explicaba, no siempre he estado con mi mamá, con mi abuelita yendo a las ferias, entonces nunca, pero pensé que yo hacía antropología, ¿no? Desde familia, desde mi casa siempre me han como que, sin decirme que es identidad, nada de eso, enseñándome que somos parte de un todo, ¿no? Porque mis papás el mismo de hablar quechua, de todas estas cosas, pero también como eran profesionales y nacieron acá, entonces también tenían el otro lado que se juntaban con las personas de la ciudad, pero nunca rompían este lado, tampoco discriminaban, o sea, llevaban los dos lados, ¿no? Claro. Entonces eso a mí y personalmente me causaba un poco de confusión porque yo también pues igual me juntaba con los dos lados, porque yo ya estaba siempre, pero como he vivido en la ciudad, estoy en el colegio de acá, entonces vivía como de la ciudad, ¿no? Pero en el rato que tú crees que te dicen no, tú no, entonces es confuso porque dices total, ¿no? Y al final que se quiere crear una identidad, una forma de vernos todos como iguales, entonces ya de por sí, por eso es subjetivo, pues. Porque sin decirte eso te están diciendo que eres diferente y claro, que hay diferentes a ti sin que seamos en realidad diferentes, ¿no? Porque o sea, hay un texto que yo pongo en mi bibliografía de un escritor, es un afrodescendiente de Inglaterra, no me acuerdo cuál es el nombre. Yeah. Él, por ejemplo, decía, mi abuela, cuando estaba en Jamaica, en la isla, pues no, nunca conoció el color negro. El color negro lo conocí cuando estábamos acá. O sea, como que te dan categorías, ¿no? Te dicen quién eres. O sea, ni siquiera nosotros mismos decimos quiénes somos, nos dicen quiénes somos y a partir de eso decimos qué somos. Claro. Y en esas reflexiones, es decir, entiendo yo que igual todos somos parte de uno, pero existen determinadas estructuras que en cierta medida hacen que nuestro pensamiento, nuestro actuar, nuestra forma de concebir la realidad sea distinta, ¿no? Claro. Y creo que una de las fallas, y justo en tu tesis hablas eso, es entender a la ciudad de Ayacucho como si fuese eminentemente occidental. Claro. Y más no que está también plagado por estas prácticas, inclusive estructuras dentro del día a día, con la cuestión de la interculturalidad, ¿no? En constante accionar, esta acción colectiva está muy presente y es creo que uno de los desfases también que señalas, ¿no? Claro, mira, ya después de mucho tiempo, como mi mamá es profesora de contaba, yo me acuerdo que una vez estaba haciéndole a precisamente un niño que tenía ciertos problemas para aprender, ¿no? Y en eso el niño le decía, profesora, ya voy de vacaciones y me voy a ir a la sierra. ¿La sierra? Sí, me voy a ir a la sierra, profesora. Y él era, o sea, la familia y sus orígenes de él era pues en el campo, ¿no? Entre comillas. Entonces, pero él como ya al haber nacido acá, o al haber nacido allá, pero vivido desde sus 0 años acá, decía, voy a ir a la sierra. O sea, como te digo,
nadie le ha enseñado, pero ya van creando esas diferencias, ¿no? Para él esto es la ciudad y la ciudad es otra cosa, es una concepción más moderna, occidental, y la sierra, o sea, la sierra es esa imagen del lo campo, último recóndito. claro, claro. O sea, y eso no ha sido parte de mi tesis porque eso fue después, ¿no? Pero o sea, Claro. siempre me lleva a volver a esto. Entonces, o el mismo hecho que cuando conversábamos, ¿no? De Guamán Poma, de que Guamán Poma cuando escribió no escribió para nosotros, Claro. sino lo escribió para que lo entiendan otros, y entonces tuvo que llevar esta nuestra lógica a otro. Entonces, ese detalle es el que tal vez complica el hecho de decir quiénes somos. Pues, todo eso es que me llevó a hacer esto, por eso es que al final mi título era ese, pues, nosotros y todos nosotros. Claro. Pero es gracioso porque yo pensé que ese título era único, pero no me acuerdo de qué libro estaba leyendo y encontré un título así, nosotros, claro que le faltaba el otro. Y por eso digo, o sea, en realidad es cómo empezamos a generar nosotros conocimientos. O sea, no es que, como te digo, hablemos de primero lo nuestro y lo de afuera, no, sino lo que digo es, o sea, que nos atrevamos, que tengamos esa osadía de querer ser nosotros mismos los que planteemos un concepto, una teoría. Porque, por ejemplo, este texto de Charles Ward, de Tupac Amaru, o sea, la sociedad, los estudiosos, los académicos locales, nacionales, tuvieron que esperar a que Charles Ward diga que la rebelión de Tupac Amaru no era, en esencia no era un proceso, no era el inicio de la independencia, sino que más era una rebelión contra la autoridad local por problemas de poder y esto, para que ahora todos los que siguen ya empiecen a dar razón a eso. Porque hasta antes de eso siempre, por más que se encontraban documentos, lo llevaban al hecho de decir que sí es el inicio de la revolución. Claro. Porque eso me sucedió, por ejemplo, con un documento que se encontró acá de unos pasquines y unos volantes que aparecieron para 1790, en el que se atentaba contra las autoridades y todo eso, ¿no? Y eso igual dijeron, no, ya son inicios de independencia, está relacionado con lo de Tupac Amaru. Pero al final ese documento lo que decía era contra las autoridades locales, porque Tupac Amaru tampoco no se eleva contra los reyes, sino es contra la administración de la autoridad en la parte local. Entonces, pero mira, o sea, nadie se ha atrevido a decir eso, y sino que tuvo que hacerlo Charles Ward para que ahora todos digan lo mismo. Pues, como te digo, o sea, yo no digo que cerremos y nos volvamos China comunista o Cuba, no, sino lo que digo es, o sea, atrevámonos, tengamos la osadía de conceptualizar, de teorizar, porque, o sea, si no, ¿para qué pues tanta academia, tanto así, solo vamos a ratificar lo que ya se dice, ¿no? Claro. Entonces, por eso en el tema de interculturalidad también ya hay muchos conceptos y mucho mejores de los que yo puedo decir, ¿no? Pero yo no me fui a dar un concepto, no, de lo que me fui es a entender ese concepto en el plano terrenal, pues, ¿no? Y ser parte yo de eso. Entonces, para que a partir de conocer pueda decir más o menos qué es lo que es, ¿no? Claro. Otra de las cosas que abordas en tu tesis también son estas relaciones de poder que existen dentro de la universidad, entre estudiantes, y cómo en el día a día también se manifiesta, por ejemplo, la discriminación, el racismo. Coméntanos un poco eso y qué tanto determina o pone determinados obstáculos o limitaciones a la interculturalidad. A ver, cuando me dices obstáculos a la interculturalidad, ¿qué más o menos es? Porque una de las cosas, por ejemplo, que hasta la actualidad, la discriminación lo que genera es la reiteración de estos estereotipos, estigmatizaciones, y no permite justamente lo que en utopía la interculturalidad busca, ¿no? Que es pues, las relaciones de igualdad, claro, ¿no? claro, Que puede existir. Claro. Como te voy a decir, o sea, ese es más un concepto, ¿no? Porque hay que entender que la interculturalidad, esa es otra parte que hablo también, ¿no? Que la interculturalidad es una categoría creada afuera. Claro. Es cuando hay el problema de las migraciones compulsivas a Europa, Estados Unidos, de migrantes de Sudamérica, de todos los países, ¿no? Por la estabilidad, por el sueño de mejorar económicamente. Entonces, como esos territorios del primer mundo se vieron de momento con personas de todos sitios, de todas las culturas, tuvieron que generar políticas para poder
adecuarlas a eso, porque de todas maneras tenían que involucrarlos en su estructura porque son parte ya de su economía y por eso todavía están los problemas de los migrantes, etc. Entonces, esa categoría se creó para ese lado, porque tenían diversidad de culturas en una hegemonía cultural, que era la local, porque había que entender a los otros, porque cuando llegaron al inicio, porque antes de interculturalidad era pluriculturalidad, multiculturalismo, que se refieren al hecho de coexistencia, convivencia, pero la interculturalidad era una fase ya más humana, porque decían no solo es coexistencia ni convivencia, es interacción, es relación, es día a día, es cotidianidad. Entonces ahí aparece, es como, siempre pues los franceses son los vanguardistas, ¿no? Ya no puede ser ni multiculturalidad, sino que ahora es interculturalidad. Bacán. Porque la interculturalidad también permitía crear nuevos políticas públicas o estrategias para poderlos incluir en la estructura nacional. Eso implicaba educación, salud, todo lo que implica un ser humano, ¿no? O sea, claro. Ellos no lo hicieron porque en realidad tenía que ver con el respeto hacia el otro, sino más como... Claro, en realidad también era porque tenías que respetar la dignidad humana, ¿no? O sea, entonces, esa categoría se hizo ya, porque una cultura hegemónica y culturas diferentes que llegan a eso, que tienen que adaptarse a la estructura, pero tiene que haberse un respeto sobre sus creencias. O sea, en otras palabras, dejarlo ser en nuestro mundo. Pero yo ahí cuestiono mucho porque traerla para acá, al traerla para acá la modificaron y la adaptaron a nuestra realidad, ¿no? Pero siempre sigue habiendo una cultura hegemónica. La hegemónica es la occidental, que es el formato que es de ella, y las otras culturas, curiosamente, son nuestras culturas. Entonces, por eso digo, todas subjetivamente, ya desde que abrimos nuestros ojos nos van diciendo que somos diferentes. ¿Entiendes? Entonces, yo digo, o sea, ¿en qué momento nosotros que éramos los propios de esta zona, que éramos los legales de esta zona, pasamos a ser los otros para ser los diferentes que tienen que pasar a una cultura occidental? Entonces, por eso te digo, o sea, obstruye la interculturalidad. Yo creo que deberíamos tal vez cambiar con una categoría más acorde a la nuestra, no sé, o de repente trabajar mejor el tema, ¿no? Porque seguir diciendo que es el respeto hacia las otras culturas y seguir alimentando ese hecho de que hay nosotros diferentes a nosotros. O sea, cuando hay vacaciones, muchos de los chicos eso también me motivó a salir a la universidad, porque cuando hay vacaciones, muchos de los chicos que están en la universidad, incluso muchos que tienen mucha posibilidad económica, incluso de aspecto físico que no parecen del campo, vuelven a sus sitios de origen y son muchas veces del campo. Por ejemplo, una chica de Pampacangada, o sea, si tú no la ves bien o no sabes bien, son de ojos verdes, todo, y si se produce bien, podría pasar fácilmente de la ciudad, ¿no es cierto? Claro. Pero sin embargo, hay esa concepción, ¿no?, de que las culturas son los que están en el interior. Y la ciudad ya es la que acoge a eso. Y por eso, como acoge a eso, hay que hacer una interculturalidad para respetar. Pero, o sea, está diciendo respeta algo que eres tú mismo. O sea, nosotros es como que, o sea, es confuso, pero habría que trabajar mejor también. Para eso, primero tendríamos que entender bien qué es cultura. Claro. ¿No? Porque muchas veces, cuando hablamos de cultura, lo llevamos al tema folclórico de creencias o al tema de formación, ¿no? Del nivel de conocimientos, de esas cosas. Pero cultura es una categoría que engloba un conjunto de expresiones humanas. Claro. Entonces, pero cuando lo llevamos para estos dos lados, entonces tenemos una interpretación mala de la interpretación. Yo creo que más que la discriminación, lo que a veces dificulta una interculturalidad adecuada son las mismas políticas que vienen desde el Ministerio de Cultura, ¿no? De seguir haciéndonos notar de que hay unos diferentes que son los que hay que reflejar. Y por eso cuando hablan de cultura, de inmediato llegan a las danzas, a la fiesta patronal, etcétera, etcétera. Sí, sin embargo, creo que hay como una cuestión, quizá para un poco dialogar más en torno a ello. Hay prácticas sistemáticas, históricas, que han posibilitado estas diferencias o estas brechas abismales, por ejemplo, en el acceso a la salud, a la educación o a la riqueza misma. Entonces, creo que sí han sido
políticas, no solo políticas, sino formas, imaginarios propios de la colonialidad que han generado estas diferencias, ¿no? Justo decías tú, uno abre los ojos y tiene sus 4 o 5 años y por hablar el quechua ya se siente un poco menos, o por el vivir en la ciudad. Son cosas tan subjetivas que se instalan en uno mismo, pero que están presentes. Entonces, estas relaciones de poder que se tejen dentro de la universidad, al tener distintas personas de varios, ¿no? De varios lugares, desde Ayacucho, Huamanga, Huancavelica, Purímac, están presentes, y yo también he estudiado en la universidad, y uno es, mientras más lejos sea su comunidad y mientras de otra sea la misma comunidad pero esté un poco más cerca, entonces tiene la potestad de cholear al otro. Entonces estas en cierta medida lo que generan es, particularmente para mí, no hacen que se dé el pleno desarrollo de una interculturalidad, porque la interculturalidad no solo es una relación que uno puede tener con uno, ¿no? Sino la idea es ver cómo se están dando estas relaciones entre otros. No es solo la interacción entre dos, dos colectividades que tienen una identidad distinta, ¿no? Una cultura específica con ciertas expresiones, sino que también dentro de estas interacciones se produce mucha violencia. Hay sometimiento, discriminación, racismo. Entonces, ¿cómo hacer frente a ello? Ya. A ver, esto está complicado porque de por sí, o sea, todo lo que tú dices sí es cierto, o sea, y eso fue, por ejemplo, el caso de Pedro Castillo, ¿no? Claro. Obviamente hizo un gobierno desastroso y eso, de repente le dan a hinchar y eso, pero se estudió mucho en este tema, utilizó mucho este tema, ¿no? Y eso partió mucho en el tema de que incluso nosotros mismos, sabiendo que estaba haciendo mal las cosas por un tema de orgullo, de decir que son tantos años de que no hay alguien como yo allá, pero por más que esto esté, prefiero tenerlo a él, que me está entregando en todo el país, pero que tener a alguien, claro, al que siempre es más sometido. Claro, es complicado porque mira, o sea, como todo eso que empezó en la colonia, en la conquista, perdura hasta ahora. Se supone que con un proceso de interculturalidad ya se hubiese tenido que ir superando todo eso, ¿no? Pero entonces, primero tendría que aclarar como que, yo me acuerdo cuando le entrevisté al profesor Claudio Rojas de Historia, él me dice que, mira, primero que hay una interculturalidad de hecho, que es la que sí o sí se da, y la que eso, o sea, no necesita un concepto porque ni siquiera una categoría, porque es algo que se da. Y eso se ha dado prehispánicamente, pre-inca, entonces, y en todo ese proceso que empezó desde la época pre-inca, siempre ha habido sometimiento, y el sometimiento implica pues discriminación, racismo. No con esos términos, no con esas que son actuales, modernas, pero siempre ha habido, o sea, el sometimiento siempre va a implicar jerarquía, siempre va a implicar grupos sometidos, grupos de poder. O sea, tratar de decir que eso es algo actual, no, es un proceso larguísimo, pero que se complicó aún más con la colonia, sí, porque como te digo, o sea, yo no sé si me voy a dejar entender esta parte, pero yo siempre digo esto, que es parte de algo que voy pensando siempre. O sea, ¿qué pasó? O sea, espero estar bien con mis conocimientos. El proceso de colonización de los franceses, de los alemanes, de los ingleses en las otras colonias fue muy distinta a la nuestra, ¿no? Porque cuando ellos llegaron a los otros lados, llegaron pero no sometieron una estructura bajo su estructura, sino que su estructura convivió con la estructura local. Eran como que embajadas, compartían el poder con las estructuras de ahí de la zona. Y los ingleses, los alemanes, los franceses nunca se mezclaban. Claro, eran políticas de genocidio además. Claro, y eso arrasaban, mataban un montón de... Y aparte de eso, para mezclarse traían a duques y todo para que eso se mantenga. Pero en el caso nuestro fue una cosa totalmente distinta. Primero, el tema del sometimiento de estructura, más que de persona. Porque mira, nosotros de lo que éramos dueños de estas tierras, éramos los originales de estas tierras, éramos la cultura hegemónica. Con la llegada de los españoles, de la conquista, se volteó eso, porque ya la nueva estructura era la que regía, o sea, sometió, o sea, la destruyó, la dejó por abajo. Entonces, la oficial, la que era la nueva legal, la que era la nueva hegemónica, era la occidental. Entonces,
Y volviendo a este tema actual, cuando tú vas de ilegal a otro país, ¿qué tienes que hacer? Tienes que adaptarte a la estructura para que puedas ser reconocido y tengas derechos y ser ciudadano. Nosotros tuvimos que hacer lo mismo, pero en ese tiempo. Porque de lo que éramos los legales pasamos a ser los ilegales. Y para que seas legal, ¿qué tienes que hacer? Adaptarte a la que es la estructura legal, para que seas visto como ciudadano, como gente, como persona. Entonces, ese quiebre hizo que toda nuestra estructura, que mantiene una esencia obviamente, porque la semilla no, pues, no se puede destruir, la semilla es el ADN, y el ADN no lo vas a destruir para nada. Entonces, ya desde ese momento entonces creamos como que una nueva cultura sin darnos cuenta y que hasta ahora no la queremos aceptar, que sería, pues, no sé, la occidental andina, la inca occidental, no sé cómo podríamos llamarlo, pero ya fuimos otros. ¿Ya? Tal vez la esencia se haya mantenido los primeros 100 años, ya los primeros 200, pero de ahí cuántas generaciones han pasado. Claro. ¿No? Y siempre cuando hablamos también pongo este ejemplo de, por ejemplo, la danza de tijera, que es nuestra máxima expresión de nuestra cosmovisión andina, de nuestro ser, tiene como esencia de su danza la música. Y la música que se danza es como esencia el arpa y el violín, que no son propiamente de esta zona, pero que ya cobraron un matiz nuestro. Porque si tú escuchas arpa y violín, no vas a decir, ese es Mozart, sino de frente tu mismo cerebro te va a llevar al mundo andino. Pero si tú escuchas arpa y violín allá, te lleva de frente a un conservatorio, a un concierto de música de salón, no sé, eso, o sea, lo que no era nuestro, lo pudimos convertir en nuestro. Y eso implica de que también nuestra cultura se convirtió en, o sea, una como que, no ni siquiera fusión, ni yuxtaposición, ni sincretismo, sino yo creo que eso es lo que yo estoy tratando de estar... La apropiación de eso. No sé si está bien, pero yo estoy tratando de ponerle, es como que estaría tratando de hacer una teoría que le quiero llamar el injerto cultural. Porque un injerto, ¿cómo es? Por ejemplo, las piñas golden siguen siendo piñas, pero son golden, tienen otro sabor, pero no deja de ser piñas. Nosotros es como que eso, o sea, no hemos dejado de ser andinos, no hemos dejado de, o sea, no vamos a poder eliminar nuestro origen, nuestra esencia, pero ya somos occidentales. Claro. Ahí por ejemplo, entonces, por eso te decía, el injerto, o sea, yo, desde que empecé con la tesis, estoy tratando de hacer esto, no sé cuántos años lo voy a hacer, pero estoy curioso, ¿no? Entonces es lo que digo, o sea, yo creo que somos un injerto cultural. Y eso ya, pues, y tratar de cerrarnos a eso, no sé, o sea, hasta cuándo seguiremos, no sé. Si aceptamos que somos un injerto cultural, vamos a aceptar que somos andinos y lo que sea, pero que tenemos que aceptar que también tenemos... Y eso es creo que de eso es lo que sufría el gran maestro Arguedas, ¿no? Todo el mundo habla de Arguedas, pero no sé si alguien lo llegó a entender. Porque justamente él era totalmente entendido, pero también gustaba mucho de estar en este otro lado, pero en este otro lado lo veían como... Y cuando él se iba al otro lado, los locales lo veían como desarrollado. Él no había dejado de ser él, pero también tenía esos gustos. Y eso no te puede ser desarrollado. ¿Entiendes? Pero sino que estamos tratando de esencializar algo que ya no puede ser esencializado. Claro. Que obviamente tiene un ADN, obviamente. Es como que a mí me pasó una vez en una de estas noches de parranda que tuve, me conocí con un chileno. El chileno me miraba, pero no me dice, pucha loco, nunca había conocido un negro cholo. Y por eso digo, o sea, lo que sucedió acá fue único, no fue como lo que sucedió en las colonias inglesas, británicas, que arrasaron, destruyeron. Pero lo que pasó ahí es que la estructura no fue sometida, sino la estructura se mantuvo. Y en el caso de nuestros hijos. Y por eso te digo, de legales pasamos a ser ilegales. Y como teníamos que volver a ser legales, ¿qué teníamos que hacer? Entonces, como te digo, o sea, ya los primeros 100 años, pues ya, del sufrimiento, el golpe, todo, ¿no? Porque como llegó, no nadie justifica cómo llegó. O sea, claro. O sea tampoco se habló de ese, o sea, pero pasaron 100, pasaron 200, 300, ¿no? Ya no es eso, ya, pues, ¿no? Porque incluso los que llegaron finalmente se volvieron nuestros salvadores. Porque si no lo educaban a Roma, ¿cómo se quejaba de todas estas cosas?
no sé si lo bueno haya sido lo malo haya sido lo bueno, pero o sea, no, es esta clase, y hay tanta gente que repite esta frase de no hay que llorar sobre la leche derramada, y mira cuántos siglos y seguimos llorando sobre la leche derramada. Yo por eso no estoy justificando nada, no soy pro occidental, o pro europeo, o pro español, ¿no? Sino que digo, o sea, ya tenemos que aprender a, como lo que hablábamos de la Comisión de Reconciliación, tenemos que reconciliarnos con nosotros mismos, entender de que ya somos el resultado, somos hijos no queridos, pero aprendamos a querernos. ¿Hasta cuándo vamos a estar llorando de eso? Y entonces, yo entiendo que la esencia no es justificable, ¿no? O sea, nadie puede decir yo soy puramente descendiente de la familia inca y todo, ¿no? Pero creo que esto se mueve más en un plano de subjetividad, claro, de identidades, claro, ¿no? Por eso es que se habla más de interculturalidad. Ahora, las políticas, en cierta medida, para determinados espacios, pueden ser que puedan estar dables, como por ejemplo para los pueblos en aislamiento voluntario, por ejemplo, que es otro proceso y otra dinámica, ¿no? Sin embargo, considero que ahora más aún en estos tiempos, ¿no? Es necesario, bajo determinadas políticas públicas también, dar cuenta de uno la identidad que tiene, ¿no? Claro. Porque si solo nos metemos todos en decir, reconocemos lo occidental y decimos, bueno, todos somos occidentales, ¿no? ¿Qué hacemos con las políticas mismas o con nuestros mismos sentimientos de uno decir, bueno, no me quiero quedar en Lima y me vengo a Ayacucho? Claro. O me voy a hacer mi Yarjaspi, claro, y ya todo y me siento cómodo ahí, ¿no? Porque justamente ahí creo que radica más aún este elemento que ha estado muy constante desde la colonia y se ha intensificado más con el Estado moderno, ¿no? Que es crear esta idea del mestizaje, de que todos somos iguales, todos somos uno y que lo distinto es el problema. Y como lo distinto es el problema, pues ponemos medios como por ejemplo la educación para que todos podamos volvernos sujetos homogéneos, y es justamente el proyecto educativo de mestizaje, y en la actualidad que algunas políticas en cierta medida siguen recayendo en esto mismo, ¿no? La educación bilingüe intercultural, bueno, se enseña primero en el idioma y luego de eso poco a poco el castellano, y luego al final en la secundaria full castellano, que donde la cultura la cultura existente, el quechua por ejemplo, es solo utilizado como de bisagra, ¿no? De pase, y más no relaciones que en realidad deberían ser más de intercambio, donde uno y otro pueda aprender, ¿no? Entonces, en ese desafío, y más aún que este año se nos viene el censo, por ejemplo, el censo importante, donde nuevamente nos van a preguntar sobre la autoidentificación, ¿no? Entonces, en estos escenarios, ¿cómo debemos de leer el panorama de acuerdo a tu perspectiva? ¿Tú consideras que la identidad de reivindicación, porque ya son proyectos personales, inclusive proyectos que considero yo no buscan esencializar, sino reivindicar una historia, así como mencionas tú, una historia que pueda surgir desde aquí, desde allá? Vamos a estar influenciados por los estilos de narrativos en torno a cómo se hace academia en Lima, en Europa o en el norte global, pero cómo nosotros podemos también reivindicar nuestra propia historia, y creo que la interculturalidad también da un paso a acciones afirmativas en cierta medida, pero que ahí sí tenemos que tener límites en tanto cuánto puede folclorizar o cuánto puede tergiversarse estas apuestas políticas que tienen, por ejemplo, varios de los pueblos. Ahí, mira, yo quiero empezar por la parte final que tú dices de cuánto pueden folclorizar. Mira, la interculturalidad es buena, o sea, es un paso importante. Yo no soy, como te digo, pro-occidental, sino lo que yo creo es que hay que maximizar o utilizarlo de mejor manera que haga la posibilidad de que en realidad nos reivindique. Más no nos folclorices, nos siga exotizando, más no, como tú dices, no reivindique. Por eso te digo, o sea, asumir que ya somos alguien es el hecho de reivindicar, o sea, decir, mira, hasta acá basta y somos esto, ya es una reivindicación fuerte.
sea, sentir que ya hemos, o sea, darnos cuenta que eso que era de afuera lo hemos convertido en nuestro, y es una reivindicación fuerte, porque no pudieron someternos por completo. Y eso es el taquión, no es la extirpación de idolatrías, o que la rebelión de Tutankamón. No, el taquión es justamente esa resistencia subjetiva que vino desde que pisaron estas tierras los españoles, y hasta ahora persistió, porque hemos podido lograr que eso sea nuestro. Volviendo al tema musical, una banda, cuando la escuchas acá en el Perú, al toque es fiesta patronal, pero una banda en Europa es otra cosa, claro. Pero ya cogió, ¿no? Se ha vuelto nuestra. La religión a la que tanto hablamos, es una fiesta de un determinado santo, tiene toda una esencia más de nosotros. Porque si tú ves en otros sitios donde hay iglesia católica, los ritos católicos se siguen tal cual es. Pero acá nuestra iglesia católica también inteligente mezcla esos ritos que son propios, porque por ejemplo en Navidad tienes, después de la misa, las movilías. Claro. Entonces, por eso te digo, o sea, asumamos que hemos logrado lo más importante. Eso que era de allá tiene matiz nuestro, se volvió nuestro, cobró nuestra esencia. Por eso te digo, la piña golden sigue siendo piña, nunca va a dejar de ser piña. Nosotros vamos a seguir siendo, pero si hasta que no asumamos que somos nosotros ese Perú al que ahora le llaman, a mí no me gusta profundo, pero ese Perú que es profundo, entonces, no, pero entonces, por eso es que el racismo, van a seguir, porque nosotros mismos lo alimentamos. Como te digo, o sea, la interculturalidad no es un proceso malo, es importante, porque por eso hemos llegado al punto de querer reivindicar. Pero ¿cómo estamos reivindicando? Claro. Generar discursos esencialistas, porque también el generar estos discursos nos separa más, porque mira, o sea, sin querer queriendo, solo vas congregando a un grupo cerrado. Porque por ejemplo en estos temas de interculturalidad, del quechua, todo, tendrías que ver pues a gente de todos lados, ¿no? Pero siempre solo ves a los mismos, o algunos extranjeros, algunos que se vinculan, etc. Pero no ves un interés por todos, ni siquiera un interés por de nosotros mismos, que somos parte de esto. O sea, nosotros mismos incluso le damos roche a estas cosas. Solo los que están realmente identificados, los que están construyendo estos conceptos de la Pachamama. Incluso esos conceptos, si queremos volvernos, tendríamos que orientarlos, porque aparecen justamente con los indigenistas en el 30, 35, que son ellos las élites de provincia que están construyendo todos estos conceptos, estas teorías de lo que es la esencia, la Pachamama, la cosmovisión andina, ¿no? Por eso digo, o sea, lo que tenemos que entender es que ya hicimos lo más importante. Eso que era de fuera, se convirtió en nosotros. Por ejemplo, Ayacucho es una ciudad urbana, tiene la percepción de ciudad urbana, o sea, pero esta ciudad, la comparas tan solo con Lima, es distinta. O sea, mira nomás las características, las particulares en cada calle y todo. Es una ciudad-pueblo, entre comillas, ¿no? Es una urbe de sierra. Lima mismo es eso ya, a excepción de ciertos espacios que se han reducido, que son muy exclusivos, pero Lima mismo es eso. Si tú no te mueves entre San Isidro, Miraflores, Surco, Pueblo Libre, sales de ese circuito, o sea, Lima es igual que Toque, igual que Ayacucho, igual que Cusco, igual que Puno. Claro, y hasta Lima mismo tiene sus matices, ¿no? Claro, te vas a determinado lugar y encuentras a una gran cantidad de personas, migrantes de Ayacucho. Y por ejemplo, la parte de Surco, la mayoría son ayacuchanos, pero son ayacuchanos que son, por decirles, una segunda o tercera generación de zapadres que se asentaron acá, hijos y nietos, entonces ya tienen un perfil un poco más de urbano, de citadino, y ellos, por ejemplo, ya no se construyen de acá, sino de allá. Incluso algunos cambian el DNI. Y hay asociaciones culturales donde ellos mismos promueven, por ejemplo. Pero por ejemplo, mira, se cambian el DNI a Lima, pero siguen siempre desde la asociación claro, asociación de residentes. Claro, o sea, por eso digo, como te digo, ¿qué podría ser? Una hipocresía cultural, porque o sea, en apariencia queremos dar otra imagen, ¿no? Pero detrás después de cuando tenemos que guardar esa careta, volvemos a ser quienes somos. Es como las fiestas que empiezan con rock, conforme terminan en chicha. Bueno, conforme van llegando al sentimiento, te va aflorando quién eres realmente. Y esto me hace recordar a otro texto que leí justo para la tesis, que era de Jorge Luz, nos habíamos choleado tanto.
Hay una parte que eso se me quedó así impactadísimo, creo que fue de todo el texto lo que más se me quedó. Que Jorge Cruz tenía es psicoanalista pues, entonces tenía un paciente que era un pata de la clase limeña de la élite, de la definición de bien europeas, ojos verdes, rubio, todo. Y siempre que iba a sus sesiones con Jorge Cruz, y Jorge Cruz también es de la élite limeña, ¿no? Entonces, lo veía mucho Jorge Cruz, dice. Y hasta que un día Jorge Cruz se anima a decirle, ay, ¿por qué me ves tanto? ¿No? Y mira, tú también eres de acá, así todo, pero yo no te bien tienes algo de adentro, de la sierra, así de hecho. Y Jorge Cruz realmente revisa y se da cuenta que del abuelo que venían de Ancas, no sé de qué son. Entonces mira que si tú lo ves a Jorge Cruz, tú no vas a decir que él es de la sierra, ¿no? Es un tipo bien parado, pero mira sus orígenes. O por ejemplo, acá tengo un amigo que tiene 4 hijitos. 2 son así nuestro colorcito y 2 son blancocitos y uno es incluso más blanco y de ojos claros. Pero es totalmente quechohablante. Claro. Pero por ejemplo estos 4 hermanos, conforme vayan creciendo, conforme vayan estando en qué espacios, van a ir desarrollando una forma distinta de ser. De repente los blanconcitos porque van a tener más adhesión y si tienen un poco más de plata, los otros, listo. Incluso nosotros mismos, cuando estudiamos en la universidad, muchos de los compañeros no buscan una paisana de pareja, ¿no? Sino buscan a alguien que mejore. Esto es gracioso también, claro. Mejore su raza. Pero esto me hace recordar algo que el profesor Mariano me contaba cuando justo estaba haciendo la tesis. Él tenía un amigo que era bueno de Alemania, creo y se casó con una de Lima, pero estuvieron haciendo un trabajo investigativo para que... La cosa es que el profesor la llevó a una de las fiestas de San Sebastián de su barrio y dice las señoras, los mismos señores, los esposos, le ofrecían al gringo, le decían, oye, hazle un hijo a mi pareja, a ver si sale así blanconcito, gringuito, tal. O sea, obviamente que es una broma, pero ahí volvemos al tema de por eso la antropología es subjetividad mucha. Pero mira, o sea, yo, esposo, de broma en broma y con mis tragos encima, oye, hazle un hijo para que tenga un hijo blanconcito. Y sin irte muy lejos, tú cuando pones acá a 2 niños, un niño de ojos verdes, acá no, en el archivo hay un instituto de belleza que funciona acá, pues, ¿no? Y hay una chica que tiene un hijo de ojos verdes, ¿no? Y los otros amiguitos, ¿no? Que son los normales. Casi todos le prenden más a él, ¿no? Incluso las mismas señoras que son como nosotros, hay como que una supremacía de lo blanco sobre lo nuestro. Claro. Pero te digo, eso es subjetivo. Y todos, por eso te digo, o sea, el tema de interculturalidad es bacán, pero debemos trabajarlo de mejor manera, no seguir alimentando lo que no deberíamos alimentar. Claro, y estas mismas... Porque mira, si rompemos ese esquema sería bacán, porque reconocernos sería... Yo siempre pongo este ejemplo y es algo que estamos haciendo desde el Churros Municipal, es el curso de quechua. O sea, yo siempre he dicho, o sea, se invierte mucho en interculturalización bilingüe, material, pero eso es zonificado. ¿Y para qué suena? Para la sierra, pero no es para todos. Yo siempre digo en mi lógica, yo no soy político ni nada de eso, pero yo me imagino que una manera mucho más efectiva de generar interculturalidad y de generar un respeto por lo nuestro, si el gobierno tiene la facultad de imponer pues que se enseñe quechua o la lengua que se tenga que enseñar en todos los colegios, sea el Marca, en el Champañá, en Newton o todos, tan solo por estar en el Perú, tienes que aprender primero la lengua de origen y la que luego... En Newton, en el Champañá hablan en inglés, no hablan ni siquiera en castellano, las clases, todos hablan en inglés. Entonces yo digo, o sea, ¿y por qué digo ese ejemplo? Porque mira, que le preguntes hoy a uno del Newton, a uno así bien parado, oye, ¿por qué hablas quechua? Porque es la lengua originaria del país donde vive. Tan solo decir eso ya es... Y eso genera un mejor proceso de interculturalidad porque hay un respeto, pero que nace de una cosa más de dentro, no de una cosa de discurso. Porque finalmente si te das cuenta de interculturalidad como queda, como letreritos, como discurso, claro. Como las ferias que te dije de la final, como ferias folclóricas o artesanales, ¿no? Porque también, como volviendo al tema, hay que entender qué es cultura. Y creo que yo eso, o sea, no es soberbia, sino creo que es mi percepción. Quienes dirigen el Ministerio de Cultura no saben qué es cultura. Nosotros mismos estudiando tantos años en antropología no sabemos qué es cultura porque la seguimos confundiendo. Porque cultura no puede ser folclore, ni tampoco puede ser nivel, sino que es ese conjunto, es folclore, tradición, tecnología, deporte, música, educación, formación, o sea, es todo ese conjunto que es parte del ser humano, es todito.
los complejos, o sea, todo es cultura, porque es el conjunto de expresiones, de manifestaciones que tiene una sociedad. Y reducirlo a folclórico, porque para nosotros cultura es eso. Entonces, no, pues entonces, si ya esa percepción es manejada desde el Ministerio de Cultura, ¿qué cosas estás alimentando? No estás, o sea, el proceso de intercultural, bacán, o sea, es un paso importante, porque si tú te das cuenta, intercultural se habla desde el 2005, 2003, y es importante porque mira todo lo que ha salido, pues no, ahora hay temas en que otros artistas que hacen dinero, sí hay y estamos llegando al tema, ¿desde qué aspecto? Entonces, la idea es que haya una identidad que nazca de uno, ¿no? Entonces, como te digo, o sea, yo creo que tan solo el hecho de hablar el idioma, ¿por qué lo hablas? Porque es parte del ciudadano nacido. Ahora que sea descendiente europeo, no, pero yo hablo es porque sí o sí ya tengo que hablarlo, porque yo nací en Perú y por más que tenga ascendencia europea tengo que hablarlo. Entonces marca mucho, ¿me entiendes? Sí, sí. Y por eso te digo, yo creo que una interculturalidad llevada de mejor manera, entendiendo mejor el concepto de cultura, creo que sí puede aportar mucho más. Ahora hemos dado un paso, 2 pasos, pero podríamos dar 20, 30 pasos y se llevaría de mejor manera. Porque yo no me cierro a las perspectivas, porque es importante que esa categoría que era de ya se haya podido llevar a la nuestra, sí, pero ¿de qué manera? Desde cómo nos dicen que nosotros, lo bacán es decir que nos den la categoría y que nosotros tengamos la capacidad de adaptarla mucho mejor a nuestro contexto. Porque ellos nos han dicho, hay cultura y ellos nos han enseñado las culturas diferentes, nosotros. Y nosotros que trabajamos en ese tema porque ganamos un nombre, también tenemos que hacerlo diferente. Entonces, eso es a lo que yo me voy, ¿no? Por eso te digo, y en ahí el tema de antropología es una carrera un poco complicada porque alguna vez un tío me dijo, ¿qué haces de antropología? ¿Cómo vas a estudiar la carrera de pitucos? ¿Hay de pitucos todavía? No, claro, porque en cierto la antropología pues era gente que era posibilidades y podía viajar, pero nosotros no, pues no. Por eso es que nosotros nos sometemos a los proyectos, a las consultorías que nos dicen qué es lo que quieren y cómo es que tenemos que ver el tema. Y al final los informes, los resultados que damos es de acuerdo a lo que ellos quieren. Porque si tú das un informe distinto al formato que ellos dan, pero finalmente hasta eso lo utilizan. Por eso te digo, o sea, el racismo, todo eso va a seguir, pero en otros sitios yo he visto, por ejemplo en Arequipa el racismo es fortísimo, la discriminación es... Sí, en Lima también. En Cusco, en Lima ni qué decir, ¿no? En Trujillo, casi en el norte, ¿no? Pero en el caso, incluso en Huancavelica, en sitios que son muy sierra, en Huancayo también es, sino en el caso de Ayacucho es un escenario muy gracioso porque hay, pero es asolapadito, es diplomático, porque por ejemplo tú tienes los espacios, el día a día, así sientes, entra cualquiera, pero hay una atención un poquito más distinta, pero igual no te están tratando mal directamente, ¿no? Solapita. Somos un escenario un poco medio así, doble cara, así, ¿no? Porque y aparte, por ejemplo, en Lima, en Arequipa, encuentras barrios bien definidos, San Isidro, Miraflores, no vas a encontrar a nadie como nosotros, a excepción de que tengan muchísimas plantas, no que sea común, no sé. Pero en Ayacucho, por ejemplo, tienes urbanización Jardín, que es una de las zonas un poco más chéveres de Ayacucho, ¿no? Pero al costado de un super edificio donde hay gente de mucha plata, hay una casa de adobe con gente que tiene una... Pero cuando salen se saludan porque son vecinos, vecinos, pero no están llegando a la amistad muy fuerte, ¿no? No estás saliendo y le están incitando, ¡oh, échate bien! Claro. Como te digo, o sea, acá el escenario de Ayacucho es particular a diferencia de otros sitios porque justamente hay eso, ¿no? Ahora, ¿qué alimenta eso? No sé, sería bacán entender eso porque tal vez podría a partir de eso generarse políticas que se pueden implementar a nivel nacional para mejorar esto, ¿no? Porque tenemos como que un trato de horizontal, voluntario e involuntario, voluntario porque como es tu vecino no lo vas a ofender, pero involuntario porque no te gustaría tenerlo a tu costado, pero igual. Y es lo que sucede en la universidad, porque en la universidad, en el salón de clases, todos se hablan, ¿no? Sales del salón de clases y los que tienen plata están ahí. Pero también la forma en cómo estaban sentados, ¿no? Claro. Hay un grupito. Claro, pero ese espacio. Entonces, por eso también fue otro tema que estudié, porque me parece un escenario diferente. Como te digo, estaba en Cusco y hay un racismo fuerte. En Arequipa es fuertísimo. En Lima ya pues ni qué decir, ¿no? En Lima es fuertísimo. Entonces, no sé cómo sea por el lado de Trujillo, pero al parecer he conocido gente de Trujillo y por ahí, ¿no? Pero
incluso, como te decía, yo conocí gente de Huancavelica, de Huancayo, que pues, son, o sea, yo veía que eran igual que nosotros, pero igual buscaban parámetros, no, a veces no me puedo juntar con esto. Entonces, eso es de lo que no debería apuntar la interculturalidad, de manera sin querer queriendo estar alimentando esas diferencias, o estar construyendo más, o etiquetando dónde están los originarios y dónde ya no están los originarios. Por eso te digo, o sea, y por eso ahora se enseña que ha hecho todo, pero solo en zonas, zonificado. Y digo, o sea, y se enseña el video a nivel nacional y de manera obligatoria, en particular, estatal, en un privado, pero todos. Yo creo que el gobierno sí tiene esa potestad y yo creo que ni derechos humanos se ven encima de esa propuesta, ¿no? Claro, y además hay países que tienen esas políticas. Claro, entonces yo creo que eso, y eso no creo que digan dictadura ni nada, pero yo creo eso, ¿no? Que desde el gobierno central se debería imponer, si se quiere decir así, que se enseñe la lengua originaria en todos. Si tienes al niño de Champaña hablando inglés, ¿por qué no puede hablar en quechua? Yo, como te digo, o sea, tan solo decir, ¿por qué hablas ese idioma? Porque han nacido en tal sitio y ese es el idioma que se habla ahí. Ahora los otros ya son las lenguas secundarias ya. Claro. Entonces yo creo que sin necesidad de estar haciendo tanta vaina de identidad, lo nuestro, yo creo que subjetivo, ya, o sea, una primera generación, la que nace después de esa generación ya interioriza más, la tercera ya interioriza más, la cuarta, la quinta ya es normal. Sí, pues porque tenemos un gran dilema en que las lenguas originarias siguen siendo vistas como una cuestión de atraso, ¿no? Como una cuestión de obstáculo para la educación y solo, oficial en español. Claro, y obedece, como te digo, o sea, es importante las políticas porque han permitido que se visibilice, hasta cierto modo se oficialice, o se vuelva hasta parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Pero el otro tema es que desde un aspecto de esencializar, de seguir creando esa idea de que hay un diferente, de que tú eres otro y ese es el otro. Entonces, eso creo que, eso es lo que, ahí iría la respuesta, eso es lo que te estaría limitando las políticas. Y el otro tema es que quienes manejan el Ministerio de Cultura, o quienes están metidos en tema, no saben qué es cultura, no saben. Entonces, si ellos no saben las políticas que van a implementar, por eso es que implementan políticas, porque les dicen, hoy día hay presupuesto de tanto, ya están de acuerdo, y hacen no pues, ¿no? Claro, y siguen folclorizando, ¿sí? Como te digo, o sea, eso es, creo yo, el que no se maneja un buen criterio de cultura, y el otro tema es de que justamente la interculturalidad está alimentando esto que no debería alimentar. Eso creo que es y dentro de un balance en la experiencia de la presencia de Hatuñán desde el 2008 en la universidad, y creo que el 2016, 14, no, 15, 16 creo que se cierra, ¿no? ¿Consideras que ha aportado en estas capacidades o habilidades o en mostrar la interculturalidad? Mira, como hasta ahora estábamos conversando, de que haga la interculturalidad y su acción afirmativa en el plano regional, local, nacional, sí ha aportado. O sea, yo no niego que haya aportado, por eso hemos dado un paso, dos pasos, pero ha aportado en el tema de discurso, de aspectos de informes formales. Pero en la cotidianidad también ha tenido un aporte, justamente el esencializar, el construir la idea de un diferente. El reforzar, claro, esas ideas el reforzarlo, claro, claro, ¿no? Pero el reforzar, y más que reforzar, es el legitimarlo. Ajá, por ahí, porque ya definitivamente, ya, como te digo, el niño que dice, no, profesora, voy a ir a la sierra. ¿Y dónde es la sierra? No es acá. Entonces, pero para él la sierra, y cuando él crezca, va a conocer su percepción. ¿No es cierto? Y ya como para recomendación e ir terminando, ¿qué otras líneas de investigación podrías sugerir a otras personas que están formándose y que ven en la interculturalidad como un campo de estudio, ¿no? Es decir, ¿qué hace hoy en día frente a todos los cambios, la represión, la globalización, el internet, en fin, necesario entender de la interculturalidad? O sea, ¿qué otros campos necesitarían una explicación urgente? Muchas está complicado, algunas veces sí me he dejado así pensando.
¿Cómo ver? ¿En qué sentido? Porque, como mencionas, la interculturalidad es algo bastante complejo. Hay Claro. políticas que se siguen dando, pero también hay espacios. Una de las cosas que hay muy pocos estudios desde mi perspectiva es en torno a esta interacción que existe en los medios digitales, en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Cómo existen influencers, quechohablantes, que vienen revitalizando las lenguas originarias, enseñando, teniendo estos intercambios, mostrando desde la gastronomía, desde a un aspecto específico, ¿no? Yo creo Esa que, temática, por ejemplo, ha sido muy poco estudiada o casi ignorada dentro de los estudios aquí en la universidad. Entonces, así como esos campos y que ahora son determinantes, ¿no? La cuestión de la identidad, por ejemplo. yo creo que si hablamos de eso, o sea, lo que más o menos yo creo podría ser las subjetividades de la interculturalidad. Los discursos que se van creando desde las subjetividades, porque yo creo que esto sí nos podría ayudar a entender más cómo estamos avanzando en este proceso. Como una categoría analítica. Claro, claro. Porque justo porque todo lo que hemos hablado, todo lo que sale, es el racismo sale de la subjetividad. Por eso es que incluso hay discriminación positiva, ¿no? Que es la que reconoce la diferencia, pero no para marginar, sino para reconocerlo y dar un trato de respeto, o la afirmación, la acción afirmativa. Claro. En política es discriminación positiva y ahora es afirmación, bueno, eso. Entonces, por eso te digo, o sea, yo creo que sería importantísimo que se empiece a entender los discursos que salen desde la subjetividad e interculturalidad. Eso creo que nos ayudaría más a entender cómo estamos siendo en este proceso. Si realmente estamos llegando a reivindicarnos o estamos tal vez simplemente creando un fantasma de reivindicación, ¿no? Porque, un fantasma de reivindicación. Sí, porque ¿A qué te refieres con eso? Porque, mira, por ejemplo, tienes a Renata Flores, tienes un montón de artistas del K-pop, el mismo chico que canta en Q-pop, ahora el K-pop. Lenin. Claro, Lenin. Entonces, sí hay una reivindicación, ¿no? Porque hay una fanaticada, pero esa fanaticada no es peruana. Y la fanaticada peruana es un grupo reducido de cholos. De cholos citadinos, entre comillas, no estoy ofendiendo, no estamos hablando. Después digo, o sea, en términos coloquiales. Claro, entonces, como te digo, entonces, o sea, hay como que un fantasma de reivindicación porque es un manto nomás, es un velo, ¿no? Que aparentemente, pero lo que está alimentando por debajo, ¿entiendes? Claro. Y otro de los aspectos que a mí me parece muy importante es cómo determinadas palabras que antes eran bastante despectivas, ahora son utilizadas por ejemplo, en protestas, en proyectos culturales como una cuestión de reafirmación, de resistencia, ¿no? Hay, por ejemplo, el cholearse, ¿no? Cholearse con cariño, cholito, ¿cómo estás? Claro, Cholita. pero ese es justamente otro ejemplo que ponen, es que esa es la subjetividad. O sea, en apariencia, ya hemos superado eso, pero en apariencia estamos, porque por ejemplo, la frase es que ponen y te dice, oye, trabaja como negro, me han negreado, o te han hecho el cholito. No te ofendes, ¿no? Sí, te pucha, pero ¿qué sigues alimentando? Claro. O te han visto cara de paisano y te cae, sí, te dejas. Cholo, ¿cómo estás? Obviamente que en el momento no estás ofendido y tampoco el que lo está diciendo está ofendido y el que lo está recepcionando se esté sintiendo ofendido. Pero subjetivamente, por eso te digo, sería interesante los discursos sociales de la subjetividad. Claro, y sería porque también... si en verdad te hemos superado y ahora utilizamos el término cholo para de manera más amistosa, bacán, ¿no? Pero si seguimos utilizando para... Porque como identidad, ¿no? Porque cuando Tamara dice cholo, Claro. O por un día yo pasaba por el mercado ¿verdad? Y hay dos señores que estaban agarrando las trenzas. Y hay una que tenía el cabello pintado, pues, ¿no? Pero ambas eran de los mismos rasgos físicos, ¿no? Y hay una que insultaba y le decía, tú eres chaval. Y la otra le decía, ¿quién es más chaval? O sea, nadie quería explicar, sino que son coyunturales o de contexto. Pero a partir de eso no podríamos decir, ahora lo que sí, como te digo, ese discurso, cómo se va generando y cómo podríamos utilizarlo en favor nuestro, justamente sería decir. Pero justamente eso también sería que nos atrevamos a conceptualizar, a teorizar, pero sin tener que esperar un parámetro, un formato que nos manden de allá para que, mira, quiero hacer esto
"Ay, hazlo pero de esta manera", sino que tengamos la... Pero es que también esto implica presupuesto, pues. Y en el Perú nadie paga por hacer investigación, por hacer conocimiento. Y, eso es lo que... y menos en estudios de pregrado, ¿no? Nada, y eso creo que también es otro limitante, ¿no? Pero aunque hay eso, sino que como todo es corrupción. Bueno. Sí, pues, ¿no? Porque creo que sí, esas categorías, pero como todo es corrupción, pero sí, o sea, ¿por qué crees que entre comillas los países del primer mundo inviertan en investigación? ¿Por qué mandan a sus alumnos acá a hacernos investigación, a estudiarnos? De intercambio. Y luego hacen las políticas y ellos te dicen, oye, hay concurso de interculturalidad ya, pero son estos términos. Porque el conocimiento es el que justamente te permite el poder. El poder no es dinero, es conocimiento. Ahora de eso sale todas las otras cosas. Entonces, si nosotros nos atrevemos, no para que estaticemos la banca, sino para que tengamos la capacidad de utilizar nuestro cerebro, pues. Claro, hay una cuestión de reivindicación histórica y autonomía también, en cierta medida, ¿no? De generar una nueva academia, ¿no? Que busque afianzarse en su contexto ahora, local. ¿O qué pasa? Que la academia no se puede generar acá porque como no nos dan las condiciones, al toque te seducen y te vas pues, allá a una universidad y desde allá sacas tus trabajos y al final ya se sale para esa estructura y de ahí salen las categorías. Esa es la inteligencia, la astucia del sistema. Claro. Entonces, pero igual, o sea, si en realidad, si en verdad queremos cambiar nuestro país, queremos eliminar todas estas cosas que nos están pasando, entonces tengamos la valentía de quedarnos acá y empezar a hacer academia, empezar a decir, mira, tú dices eso, pero nosotros decimos también eso, sin necesidad de estar confrontando y haciendo violencia, sino de plantear que nosotros también tenemos cerebro. Claro. La única persona que ha hecho un trabajo de investigación fuera y estudiando europeos ha sido Arguedas. Y es una tesis que nadie hace de Arguedas, todo el mundo habla de su literatura. Pero por ejemplo esta tesis que es Pueblos de España, Pueblos de Perú, creo, nadie la revisa, nadie la lee, y es uno de sus mejores trabajos de etnografía. Es el comparativa. Pero claro. Tan chévere ha sido este trabajo que allá en el pueblo que hizo ese trabajo le hicieron un gusto porque reconocieron su capacidad. Por ejemplo, ¿quién está revisando eso o quién a partir de esa tesis está volviendo a replantear un trabajo? Ahora sería bacán que el Estado nos mande distintos días de hacer trabajos, ¿no? Pero ahora también pero para eso tenemos que tener la capacidad de demostrar que tenemos conocimientos, ¿no? Pero mientras nos sigamos quedando en la parte operativa, porque por ejemplo, consultorías, asistentes de investigación, sí, o sea, bacán, desarrollos, pero son bajo criterios que te dicen, yo quiero esto y te limitas a hacer eso. Y finalmente cuando tú presentas tus trabajos también personales, lo haces limitado bajo esos estándares. Pero no hay la capacidad de decir, mira, esto es lo que yo quiero hacer, porque definitivamente el factor económico es un limitante, ¿no? Pero si en verdad decimos que queremos cambiar este mundo, entonces luchémosla y seamos capaces de, con los pocos medios que tenemos, generar conocimiento autónomo, independiente, libre de todo. Obviamente que porque trabajas ya te chambean tus consultorías, pero fuera de eso, ten el valor de contribuir con conocimiento autónomo libre. Y es necesario que desde la antropología o desde el espacio donde estemos, la experiencia que tengamos, también podamos tener una voz. Claro, sobre todo desde la antropología, porque mira, o sea, yo creo que a diferencia de otras carreras, la antropología tiene mucho más compromiso con la acción social que con otras. Por ejemplo, de contabilidad, economía, derecho, sí, o sea, todos tenemos una ética del profesional, ¿no? Pero la antropología es un poquito más, o sea, es asumir un compromiso real, firme, serio, porque se supone que entendemos mentalidades y que si las entendemos para poder generar mejores procesos para todos, ¿no? Entonces, pero si no utilizamos para eso, si solo utilizamos para ganar plata, la plata es buena, yo también quiero tener plata, pero ya pues no, o sea, si tanto criticamos a la corrupción, todo, pues seamos capaces de contribuir, pues, ¿no? Pero eso también, bueno, es un tema aparte, pero yo creo que lo quiero mencionar porque creo que tiene que ver la universidad. Claro. La universidad, porque mira, o sea, yo no estoy en contra de la masificación de la educación, para nada, o sea, que no se entiende de que yo soy discriminador, ¿no? Pero abrir universidades en todas partes, en cuanto conviene a generar conocimiento. O sea, quieras o no, o sea, la universidad tiene que ser un espacio de conocimiento y el conocimiento no lo pueden hacer todos.
porque hay un limitante del conocimiento en la parte técnico-operativa. Y quienes hacen la parte técnico-operativa no son brutos, ni torpes, nada, ni de mando medio, sino que tienen que tener otra capacidad para poner justamente en práctica ese conocimiento, para llevarlo a todos los técnicos. Pero la universidad no puede abrirse en todas partes. Claro. Porque rompes con la esencia de que tiene que generar conocimiento. Ahora, de que pueda atraer a muchos universidades y darles las condiciones adecuadas, sí. Pero justamente para eso están las políticas de gobierno, ¿no? Porque, o sea, yo digo, o sea, Universidad de Tempuque, Universidad de La Guayas, Universidad de Huancavelica, Universidad, o sea, en Huanta. Ya funciona. Cuando ya está la San Cristóbal, más bien deberíamos mejorar sus condiciones. Imagino que estos, bueno, surgen desde una política de descentralización. No es una política. Además, mira, no es una política de descentralización, sino es un clientelaje político. Un clientelaje político, porque, o sea, es que, o sea, a ver, en nuestra concepción se ha construido mucho que el ser profesional universitario ya te da un estilo de vida, un estatus. Y los que nacen de condición humilde, porque también la palabra humilde no me parece adecuada, entre comillas, siempre buscan mejorar su estatus, y esa es la universidad. Y por eso yo alguna vez escuché que alguien decía, yo no puedo ser mando medio, porque piensan que lo técnico es mando medio. No puedes, sino que tanto en la universidad hay gente inteligente, tanto en los técnicos también hay inteligentes, solo que ambos se necesitan. ¿Por qué? Porque genera conocimiento, tiene esa capacidad de generar conocimiento, pero no tiene la capacidad de llevar el conocimiento al plano técnico, operativo. Y quien tiene esa capacidad es el técnico, que tiene que ser otra persona muy inteligente para agarrar ese conocimiento y crear políticas públicas, estrategias, tecnología y demás cosas, ¿no? Ambos tienen una función importante, pero si se desvirtualiza estas cosas, por eso, yo no estoy en contra de la masificación de la educación, para nada, pero, o sea, es como el tema de interculturalidad, pero llevemos mejor, optimicemos mejor las cosas. Claro. Es como lo que dice Maretti pues, en los 5 ensayos al inicio de su libro. ¿Qué sucedió? Que antes de que lleguen los españoles había una forma de economía muy operativa, productiva, eficaz, eficiente, y cuando llegan los españoles, en vez de utilizar esa forma de economía, que ya tenía ya toda una base y todo, y incorporar su forma de economía para que hagan una supereconomía muy potente, desvirtúan todo esto y imponen el otro. Porque sí. No, pues no. Hay que hacer las cosas de manera más pensada. O sea, hay que optimizar las cosas. Es como el gobierno de Alan García. Han electrificado todas las zonas rurales. Y sí se han electrificado así buena parte de las zonas rurales. Pero ¿electricidad para qué? Para televisor, para radio y para cable satelital. Y para que de lo que dormían a las 6, 7 de la noche, a las 12 de la noche ya estén gileando. Cuando la electricidad implica industria, fábrica, no sé, pues, ¿no? Entonces, o sea, no es que las cosas se den por dar, sino que optimizarlas. Y eso es lo que sucede con todo lo que implantamos, lo que ponemos, las ponemos por poner, porque tenemos que obedecer, pero no sabemos ni por qué ni para qué. Entonces, eso es lo que yo me refiero, o sea, más que alejarte del sistema, entonces optimizar lo que ya tenemos. Y eso también implica optimizar el cerebro. Por eso te digo, la universidad tiene un aspecto muy fundamental, de generar conocimiento, pero su limitante del conocimiento es la parte técnico-operativa, y entonces ahí quien entra el técnico tiene que ser muy capaz, muy tronco. Porque tú crees que el puerto de Shanghái se ha hecho con gente que teoriza, conceptualiza, sino que justamente de la teorización, de la conceptualización, los técnicos han llevado a hacer toda esa tecnología. ¿Y quiénes son? Son técnicos, no son mandomeros, sino que inteligencia se complementa con otra inteligencia. Y eso es lo que estamos desvirtuando ahora. Por eso es que digo, o sea, la universidad no puede estar en todas partes. Porque ¿qué cosas tenemos? Obreros con grado universitario. Ya no llevas lámpara ni pico, sino llevas un cartón para que va a ver dónde le das chamba. Claro, porque lo otro también que tenemos ahí como desafío es recuperar este nexo entre la sociedad y la universidad. Claro. Y es algo que se ha fracturado mucho más aquí ahora con el conflicto armado interno que ha pasado a la universidad. Y además con los modelos mismos de cómo se hace academia. Pero, porque ahora hay un gusto, claro. Porque antes era mucho más funcional. Uno podía ser, no puede ser académico, pero esto no te desvincula de las problemáticas de la sociedad. Claro. Ahí es un punto importante, el tema de la violencia, ¿no? Claro, ese de romper la estructura. O
sea, de lo que antes era una universidad vinculada, o sea, justamente el vincularte con la sociedad es por el bien común, y el bien común justamente parte del conocimiento, pues. Cuando rompieron ese esquema, apareció el nuevo esquema que era la universidad para hacer plata. Yo entro a la universidad no para generar conocimiento, sino yo entro a la universidad para hacer plata, para tener casa, carro, no es, y ahí está justamente, así como el sueño americano, el sueño universitario, pues. El ser universitario es hacer plata, no es hacer conocimiento. Porque y justamente ahí obedece el clientelaje político. Tú juegas con los sueños, cuando eres político, cuando te presentas en tu campaña, juegas con uno de los sueños justamente el mejorar tu estatus. ¿Y quién te mejora tu estatus? El sueño universitario. ¿Y qué es mejorar el estatus? Es tener plata. ¿Y qué es tener plata? Es tener comodidades. Claro. Es toda una lógica, ¿no? Y que se va alimentando, no te están, o sea, lo más curioso es que eso no te están diciendo en el salón, sino que se está entrando así, sin querer queriendo, así, con lo que lees, con lo que escuchas, y esa es la cultura. Y si hablamos en términos de interculturalidad, la producción o la formación de profesionales dentro de ello, ¿qué tanto también imprime solo bajo una lógica, ¿no? Que claro, es más de consumo, claro, de acaparación, claro, y que en cierta medida se deslinda o ningunea, claro, el lugar de donde procede? Por ejemplo, los antropólogos, yo cuando me acuerdo, cuando yo terminé, porque yo me quedé unos añitos más, pero cuando terminaba mi generación ellos entrenaban pues, ¿cuánto? 10, 20, ya 20 era, pero ahora ya terminan 150, porque justamente no es conocimiento, es dinero. Y por eso es que ahora el antropólogo ha mejorado su aspecto laboral, sí. Minas, proyectos sociales, sectores de la estructura de gobierno que tienen que ver temas de cultura, infraestructura, claro, todo, seguridad. Claro. Pero ¿qué hacen ahí? Cumplen una función, obviamente de manera eficiente, ineficiente, no sé, pero ¿para qué? Para el sueldo, ¿no? Entonces, o sea, yo a veces lo que le cuestionaba... Que eso no está mal. No, obviamente que no está mal. La cuestión claro, es tener a... Claro, o sea, la cuestión es, yo digo, o sea, la cuestión sería de que los antropólogos, así como hay un colegio de antropólogos, o sea, ganen su platita y todo, pero tengan ese lado de compromiso social y también con su platita se den el tiempo de hacer una investigación, pero verdadera, que contribuya, ¿no? Pero como no, es que como te digo, la universidad ya no es ese espacio de conocimiento, es ese espacio que te va a permitir hacer plata, se ha roto. Y por eso, y ahí incluso, y eso es una cosa que va de la mano, porque cuando llegas al gobierno, al Estado, ya no llegas para hacer el bien común, sino llegas para hacer plata. Y para hacer plata lo único que necesitas es destruir a quien tengas que destruir y llenarte el bolsillo. O sea, ahí por eso, la ética profesional que nos imparten en todas las carreras, porque justamente, o sea, yo no digo que seamos altruistas, ni que digamos solo como podemos vivir con... Que es el deber del antropólogo. No, pero sino que, o sea, un tiro de compromiso, ¿no? O al menos tus trabajos ejecútalos bien, pero eso es complicado porque, por ejemplo, a un relacionista comunitario de una mina le pedirías que haga un buen trabajo, ¿y cuál es un buen trabajo? Que la comunidad firme. Claro. Pero tú crees que el relacionista comunitario va a decir, mira, no firmes porque la empresa no va a cumplir estas cosas, o si no firmo, pero diciendo que cumplan estos puntos. Lo votan, Fede. Sí, pues. A eso voy yo, o sea, claro que en este contexto, o sea, todos necesitamos dinero y es complicado, ¿no? Pero ¿cuánto podemos romper estas cosas? Ese es otro desafío, pero sobre todo yo creo que es volver a la esencia de antes, ¿no? que justamente con el conflicto armado que marca un cambio no solo para nuestra sociedad, sino para el mundo, porque es parte de un proceso que viene de fuera, porque antes de que el terrorismo acá se empezaron en Europa, en Estados Unidos, y bajó acá, ¿no? Marca un cambio, y ese cambio justamente fue la supremacía del dinero, ya no el conocimiento. Porque si tú rompes el conocimiento, rompes el interés por el bien común. Si rompes el bien común, ya pues tienes mercenarios, ¿no? Ahora todos son mercenarios políticos, mercenarios en todo. O sea, nada, si me das plata, no importa. Claro, muy bien. Hemos estado hablando desde la tesis que hiciste hasta cuestiones de la universidad, ¿no? Un poco de historia, ¿no? Te agradezco más bien, Cristian, por habernos permitido que nos puedas brindar sobre tus apreciaciones en torno a la realidad, pero también evocando la tesis que realizaste, ¿no?
Claro. Entonces también les invito a cada uno de ustedes a que puedan seguir sintonizando el programa Tincuy, ¿no? Que lo que buscamos es justamente espacios de socialización donde entre distintos profesionales podamos hablar, reflexionar en torno a la sociedad y ver también los desafíos y las tareas pendientes que tenemos como personas. Muchas gracias. Quizá quieras invitar a las personas, al público que está viendo, a visitar el archivo, qué es el archivo, a qué se dedica. Primero resaltar el programa Tincuy. Me parece interesante que empecemos a difundir lo que es un antropólogo y sobre todo si podemos generar a partir de esta difusión conciencia, qué bacán. Bueno, yo ahora dirijo el Archivo Obispal de Ayacucho, que es un espacio histórico-religioso que promueve el debate académico, la investigación académica, porque tenemos documentación histórica que es utilizada para trabajos de investigación. Y yo creo que es importante los archivos, no solo todos los archivos, porque los archivos son el registro de nuestra memoria. Y para terminar, yo siempre pongo este ejemplo. Cuando un doctor va a intervenir a un paciente, tiene que revisar su historial clínico, sus enfermedades, etc., todo para que cuando lo intervenga no lo mate, no haga negligencia médica, sino un buen trabajo. Entonces, eso es lo mismo. O sea, nosotros si queremos intervenir a la sociedad tenemos que revisar su historial clínico. ¿Y dónde está el historial clínico de la sociedad? En los archivos, archivo regional, archivo arzobispal, todos los archivos en general, porque son ese registro, ¿no? Y los archivos históricos mucho más, pues, ¿no? Entonces, dicho eso, yo les invito al Archivo Arzobispal de Ayacucho de lunes a viernes de 9 a 1 para todo trabajo de investigación. Entonces es un espacio que acoge a todos, solo que hay que tener un punto en cuenta, el diálogo y el respeto. ¿No? Y sí, pueden venir. Entonces, los estudiantes hacen un pago de 5 soles, que es único pago, y los investigadores 20 soles, único pago. Y de lunes a viernes de 9 a 1 los esperamos en el Archivo Arzobispal. Gracias. Y bueno, felicito al programa Tincuy. Le agradezco a José porque me da esta oportunidad, ¿no? No, con mucho gusto, más bien agradecerte. Y ya eso será otro nuevo tema de conversación, los desafíos que debe tener la antropología para hacer sus estudios con base de archivo también, ¿no? Hacer el diálogo entre la etnografía y el archivo. Claro. Sería muy interesante, iremos conversando. Muchas gracias, hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias, José, gracias a todos. Hasta otra oportunidad.